Bueno, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al culto de jóvenes del día de hoy. Vamos a empezar entonces confesando nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen. Padeció de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está obrando a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los muertos y a los vivos. Creo en el Espíritu Santo, la Escritura infalible e inerrante como la única palabra de Dios. Creo en la Santa Iglesia, la comunión de los creyentes, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo como Jesús y la vida eterna en el cielo. Amén. A continuación va a orar por el culto nuestro hermano y Jonathan. Dios Padre, te damos las gracias por un día más de vida. Gracias porque a pesar de ser pecadores, nos elegís y llamás una vez más a este lugar para que podamos escuchar de tu palabra y acercarnos más a vos. Gracias, Señor, porque por más de que estemos pasando por una difícil situación económica y social, nos permitís estos medios para poder seguir en contacto con vos. Te pedimos por los líderes de este año que los estés guiando para que juntos puedan fortalecer este Chungnyeonbu. Te pedimos por nuestro pastor principal y su esposa, cuida de su salud y fortalécelo para que pueda servir en tu iglesia hasta su último día de servicio. También oramos por el nuevo templo para que se vaya edificando de acuerdo a tu tiempo y voluntad y que a través de este, personas que te quieran conocer puedan acercarse más a vos. Te pedimos por la Chondosanim que la llenes de sabiduría y así por medio de ella nosotros también seamos bendecidos. Cuida a su familia y a ella en todo momento, que no baje los brazos y pueda seguir guiando a este grupo de jóvenes para que podamos seguir creciendo y madurando en fe y así ser sal y luz en este mundo. Por último, te pedimos por los hermanos y hermanas que no pudieron asistir al culto de hoy y por los que siguen alejados, que te sigas acordando de ellos y puedas llenarlos de tu amor y así poder estar cada vez más cerca tuyo. Te oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener el momento de la ofrenda. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por permitir que nos juntemos nuevamente delante de tu presencia, por permitir, Señor, que abramos nuestro corazón y nuestros oídos a tu palabra, y que en este momento de tanta dificultad y tanta crisis, Señor, a nuestro alrededor, nos permitas concentrarnos en vos, en la gracia que derramas sobre nosotros y en la bendición que derramas sobre cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que estés bendiciendo a cada uno de nuestros jóvenes, Señor, para que en este tiempo de crisis y dificultad no pasen por ninguna necesidad, sino que al contrario sean aún más bendecidos para que puedan compartir y puedan declarar que vos sos nuestro Dios y nuestro protector. Te pedimos, Señor, que nos estés bendiciendo, que estés bendiciendo nuestro estudio, nuestro trabajo, el producto de nuestro esfuerzo, Señor, para que podamos entregarlo enteramente a vos y que vos lo utilices para tu reino, para tu gloria,
para el consuelo de muchos y para que muchos conozcan tu nombre. Te pedimos que estés bendiciendo y protegiendo nuestra iglesia, Señor, en estos tiempos, a nuestro pastor, a su esposa, a nuestros copastores y pastores también, Señor, que se encuentran en diferentes áreas sirviéndote con todo su corazón. Te pedimos que los estés llenando de tu sabiduría, de tu poder, de tu consuelo para que nada les falte, Señor, y que estés sosteniendo nuestra iglesia a través de cada uno de todos aquellos que te están sirviendo. Sostén, Señor, nuestra escuela dominical y a cada uno de nuestros jóvenes que te sirven como maestros y bendecí su esfuerzo y su dedicación para que nuestra iglesia se mantenga firme en este tiempo y aún más pueda seguir creciendo a pesar de las circunstancias. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien. Vamos a ver la palabra de hoy. Se encuentra en el Salmo capítulo 18. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en el que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. Me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Este salmo es un salmo muy conocido. eh, También es la letra de una alabanza que nosotros conocemos mucho, pero que la conocemos en coreano, ¿no? Que dice 나의 힘이 되실 여호와여 내가 주님을 사랑합니다, ¿no? ¿Cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. Señor, vos sos mi fuerza. ¿Cuánto, cuánto, cuánto te amo? Dice. Y cuando nosotros vemos este salmo, en la introducción de este salmo dice, David escribió este salmo, dice, al director musical del siervo del Señor, de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Es decir, cuando Dios le dio la victoria sobre Saúl, cuando Dios le daba la victoria a David sobre sus enemigos, sobre las batallas, dice que David cantaba esta alabanza. En esta alabanza, David reflexiona sobre lo que Dios hace en su vida. ¿Quién es el protagonista de esta alabanza? El protagonista de esta alabanza es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? ¿Y qué tan importante es este Dios en la vida de David? Si nosotros vemos en 2 Samuel, capítulo 22, hace referencia a la misma alabanza. Y el próximo capítulo de 2 Samuel, capítulo 23, David muere. Es decir, que David, antes de morir, entre todas las alabanzas que él había elegido, recopilado, hecho durante toda su vida, elige esta alabanza para finalizar su vida. Él, al recordar la gracia de Dios, al ver todo lo que Dios había hecho, nuevamente confiesa, ¿cuánto te amo, Señor? Vos sos mi roca, mi amparo, mi libertador, mi refugio, mi escudo, mi salvador. Este salmo empieza diciendo, ¿cuánto te amo, Señor? ¿No? Esto nos muestra una relación de mucha cercanía, de mucha intimidad. La realidad es que David era alguien que amaba a Dios. Y este amor no venía de una situación emocional del momento, sino que venía de todo lo que él veía que Dios había hecho en su vida. No amaba a Dios porque era un sentimiento del momento, sino que él, al ver atrás, al ver toda su vida, él podía reconocer que Dios había sido en todo tiempo su roca, su fortaleza, quien lo había sostenido. Cuando nosotros hablamos de amar a Dios, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en nosotros. Entonces, cuando vamos a Surioné y alabamos a Dios y nos sentimos cerca de Dios, entonces amamos a Dios. Y cuando nos olvidamos un poco de Dios y empezamos a tomar decisiones que sabemos que a Dios no le gusta, o pecamos, o estamos en un lugar o en una situación en la que no deberíamos estar, entonces nos ponemos y nos cuestionamos. La verdad que me parece que yo no amo a Dios. Ay, perdóname Dios, me parece que yo no te amo. Yo me amo a mí. Sin embargo, lo que nos enseña este salmo es que amar a Dios no se trata de mí,
No se trata de lo que yo siento, se trata de quién es Dios y de lo que Dios hace en mi vida. Si nosotros leemos Lucas capítulo 7, aparece una historia muy conocida al final del capítulo 36 al 47. Dice que un día Jesús se fue a comer a la casa de un tal Simón y que él estaba ahí sentado y una mujer que era pecadora se acerca a los pies de Jesús y enjuaga los pies de Jesús con sus lágrimas y limpia los pies de Jesús con sus cabellos, ¿no? Y la gente que ve esta situación dice, ay, Jesús no entiende nada. Si Jesús supiera lo pecadora que es esa mujer, abominable esta mujer, que todo el mundo señala en la calle, que todo el mundo sabe lo mala mujer que es y la mala reputación que tiene, entonces Jesús no se dejaría limpiar los pies por ella. Y Jesús, al escuchar esto, al pensar en esto, les dice a la gente que está ahí, ¿no? Había un hombre, que era muy rico, y y a este hombre una persona le debía 500 monedas y la otra persona le debía 50. Y este hombre perdonó a estas dos personas. ¿Quién creen que le amó más? Y la gente que estaba en la casa, ¿qué le dijo? Al que le perdonó las 500 monedas. Y cuando Jesús escuchó esto, les dijo a las personas que estaban en aquel lugar, al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando nosotros amamos a Dios, es porque reconocemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Dios nos perdonó, Dios nos sanó. Ahora, cuando yo escucho esta historia, muchas veces me pongo a pensar, ¿qué? Entonces, ¿las otras personas no eran pecadoras? ¿No eran personas que necesitaban del perdón de Jesús? ¿No eran personas igual de malas que esta mujer? Mi pecado, tu pecado, el pecado de él, de ella, de Chong Yong-bu, ¿no es igual de malo delante de los ojos de Dios? ¿Cuál era la diferencia entre esta mujer y el resto de las personas que estaban ahí? La diferencia es que esta mujer sabía y era consciente de todo el amor que había recibido por parte de Cristo. ¿Cuándo nosotros realmente podemos amar a Dios? Podemos confesar, como lo hacía David, que era un hombre que tenía las 1001 en cuanto a pecados, a problemas de inmoralidad sexual, homicidio, ¿no? Él confesaba que amaba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía lo mucho que había sido perdonado, lo mucho que había recibido por parte de Cristo. ¿Cuánto podemos amar nosotros a Dios cuando somos conscientes de todo lo que recibimos por parte de Dios? David podía clamar a Dios, podía decir que amaba a Dios, podía confesar que Dios era su roca, su amparo, su refugio, porque sabía muy bien quién era Dios. Y entonces, en el versículo 1 dice, el Señor es mi fortaleza. Él es mi roca, mi amparo, mi refugio, mi escondite. Todas cosas para escaparse, ¿no? Para ocultarse, para cuidarse. Nuestro Dios es nuestro refugio. Nuestro Dios es nuestra roca. Es el que nos mantiene de pie. Es nuestro más alto escondite, dice la palabra. Y es por eso que nosotros podemos mantenernos firmes, aún en las situaciones en las que son inimaginables, aún en situaciones como hoy, que hay tanta incertidumbre, que hay tanta dificultad, que hay tanta muerte a nuestro alrededor. ¿Quién podría entender lo que pasa dentro de nuestra cabeza? ¿Quién podría entender lo que pasa dentro de nuestro corazón? Yo eso lo digo mucho y a veces me siento así como una persona muy escéptica, ay, qué mala onda, ¿no? Pero la realidad es eso, que nadie puede estar dentro de nuestros zapatos y nadie puede entender lo que hay en nuestro corazón. Sin embargo, nuestro Dios puede entenderlo, puede ayudarnos y Él es nuestra roca, y Él es nuestro refugio, y Él es nuestro amparo. Hoy en esta situación en la que vivimos estresados, ¿no? Y la gente más grande nos puede decir, ay, 네가 무슨 걱정이 있어? 먹을 게 없어, 다닐 게 없어, 입을 게 없어, 엄마가 밥 해주지, 빨래 해주지. Uy, no sé si vamos a poder subir esto a YouTube de vuelta, ¿no? Y sin embargo, en nuestro corazón hay mucha presión. 부담이 있어요. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo me voy a casar? ¿Cómo voy a crear hijos? ¿Cómo voy a mantener a mis padres que están cada vez más viejitos? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy estudiando?
¿esta carrera me va a servir para algo? ¿No tendré que cambiar de carrera? ¿No tendré que ir a trabajar a Avellaneda? ¿No tendré que buscar otro trabajo? Hay muchas cosas en nuestra cabeza, muchas cosas en nuestro corazón, que nadie puede llegar a comprender. El corazón humano es un enigma, y el corazón, o sea, no puedo entender yo mi propio corazón. ¿Cómo alguien puede llegar a entender lo que yo siento? Nuestro Dios es nuestro refugio. Nuestro Dios es nuestro escondite. ¿Y cuántas veces, por todas estas cosas que pasan por nuestro corazón, por nuestra mente, tenemos ganas de escapar? Tenemos ganas de desaparecer. De diferentes formas. Algunos hacen deporte, otros comen. Yo duermo. Cuando no quiero hacer nada, no quiero pensar, duermo. Ese es mi escondite. ¿No? Queremos escapar. Y la palabra nos dice, ¿querés escapar? Tenés un escondite. Tenés un refugio. Tenés a alguien a quien podés acudir, que te puede entender, que te puede consolar, que es tu roca, el que te sostiene, el que te permite mantenerte de pie. David dice, el Señor es mi salvador. Él es el que tiene el poder de salvarme. En el versículo 4 dice, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro y me encontré ante las trampas de la muerte. Y entonces Dios fue el que actuó. Dios actúa, Dios se mantiene en movimiento en nuestra vida, Dios se hace cargo de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida, es el salvador de nuestra vida. Muchas veces nosotros vivimos como si Dios no fuera el protagonista de nuestra vida. Dios es como el que me ayuda, el pollo, y yo soy el protagonista de mi vida. Y no, lo que dice es que Él es el que nos salva, Él es el que tiene el poder, Él es el que nos da seguridad. Hoy estaba leyendo y la Argentina está número 1, ¿no?, en la mayor cantidad de muertes por millón de habitantes. Tanta muerte en nuestro alrededor, ¿no? Sí, más que Brasil. Argentina tiene 16,46 muertes por millón de habitantes y Brasil tiene 11,82. ¿Y quién es el que me salva? ¿Quién es el que salva mi alma? ¿Quién es el que me mantiene firme? Ese es Dios. Nosotros muchas veces queremos ser nosotros, ¿no? Si yo me mentalizo, si yo me esfuerzo, si yo pongo una rutina de mi día y me levanto a las 6 de la mañana todos los días, a las 7 desayuno, a las 8 hago ejercicio, a las 9 estudio, entonces, y sin embargo, lo que aprendimos en este tiempo, realmente lo que aprendimos en este tiempo, es que al final y al cabo no depende de nosotros. ¿De quién depende? Depende de nuestro Dios. Entonces David, que tenía los 1001 pecados, que era la persona menos santa que podemos ver, bueno, no sé si la persona menos santa, pero tenía bastantes problemas, ¿no?, que muchos de ustedes no tienen, entendía que Dios era su Salvador, era porque comprendía quién era Dios. Y cuando David comprendió quién era Dios, todo lo que él percibía cambió. Toda la perspectiva que él tenía cambió. Él pudo vivir, pudo ser fuerte, pudo mantenerse firme en la fe a pesar de todas las circunstancias que vivió. ¿Por qué? Porque conocía de este Dios. Y entonces en esta situación en la que estamos viviendo hoy, nosotros podemos comprender que no hay casualidad en nuestra vida. Que todo lo que pasa en nuestra vida no se trata de tener mala suerte o de tener buena suerte, sino que todo lo que pasa en nuestra vida forma parte de un plan de Dios. Y Dios no deja nada, ningún hilo, ninguna situación al azar. Todo lo que pase delante nuestro no es para sufrimiento nuestro, no es para destrucción nuestra, no es para humillación nuestra, sino para bendecir. Jeremías capítulo 29, hablamos mucho de Jeremías, y Jeremías, como decía la Jimmy Gonzanime en el culto en castellano, era un hombre que sufrió mucho, sufrió la destrucción de Jerusalén, ¿no?, el cautiverio, y dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11, a Jeremías, al pueblo de Israel, que se habían destruido las murallas, que había sido saqueada, que el templo de Dios, que simbolizaba la protección de Dios sobre el pueblo, había sido destruido, le dice: yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza.
Acá está hablando, sí, del reino de los cielos, de la esperanza de la salvación, pero está hablando de la esperanza y del futuro en esta tierra. Dios le decía, están sufriendo, les está yendo mal. Yo se los dije, están sufriendo por consecuencia de su pecado, pero este no es el fin. Yo tengo planes para ustedes y no son de destrucción, no son de calamidad, sino que son de futuro y esperanza. Estamos en tiempos de incertidumbre, de dificultad. Ya la palabra incertidumbre no nos dice nada de tanto escucharla. Y la palabra de Dios nos dice, todo lo que pasa en tu vida no es casualidad. Yo no dejo cabos sueltos. Y mis planes para vos, no son de calamidad, no son de destrucción, no son de depresión, sino que son de esperanza y de futuro. Por eso, para los que confían en Dios, para los que fueron llamados según sus propósitos, todas las cosas actúan para bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo? Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que aferrarnos a Dios con todo nuestro corazón. Y Jeremías, el capítulo 29, versículo 13, o sea, después de este capítulo dice, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Cuando busquemos al Señor con todo nuestro corazón, dice que el Señor responde. Y ahora, corazón, como ustedes saben y como nosotros recordamos de todos los sermones que nos dicen, corazón no es el órgano que está dentro de nuestro cuerpo. Corazón no son las emociones que nosotros sentimos cuando nos enamoramos. Corazón es una actitud y una forma de vivir. Y es el símbolo de nuestra vida. Cuando nosotros nos sacan el corazón, no vivimos, ¿no? El símbolo que estamos vivos es que late nuestro corazón. Cuando nosotros decimos cuando busquen al Señor, cuando el Señor dice cuando me busquen de todo corazón me van a hallar, es cuando nosotros buscamos al Señor con toda nuestra vida. Y cuando nosotros ponemos nuestra vida en juego, no es posible no comprometernos. No es posible tomar las cosas con liviandad. En el versículo 6 que leímos hoy dice, en mi angustia invoqué al Señor, clamé al Señor y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. ¿Cuándo? Cuando buscó al Señor en angustia. Cuando buscamos al Señor en angustia, no lo buscamos así nomás. Bueno, si me vas a responder sí, si no me vas a responder no. Y si te da lo mismo, bueno, no importa, mala suerte. No, no, no. Con todo el corazón, con toda su vida, con un compromiso entero de que si Dios no está con nosotros, que si Dios no nos protege, de que si Dios no cuida de nuestra vida, entonces estamos muertos, entonces estamos fritos. En mi angustia clamé al Señor, invoqué al Señor, dice el versículo 6, y Él me escuchó desde su templo. En otras versiones, que a mí me gusta más, dice, en mi angustia invoqué a mi Dios. A mi Dios. Es decir, que David sabía que no estaba invocando a alguien ajeno, sino a alguien que era su Dios, que estaba con él en todo momento. Nuestro Dios es un Dios que actúa con justicia. Por eso nosotros cuando sabemos que no nos portamos bien delante de Dios, nos da vergüenza acercarnos a Dios, nos da pena. Y cuando no tenemos todas las cosas bien ordenadas delante de Dios, entonces buscamos otra forma de solucionar los problemas que hay a nuestro alrededor. ¿Qué es justicia delante de Dios? Lo que es justicia delante de Dios es creer en la sangre de su Hijo que fue derramada por nosotros. Lo que es justicia para Dios es entregar nuestra vida y nuestro corazón en clamor a Dios. Y la palabra dice, en mi angustia invoqué al Señor. Clamé a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Como decíamos en un principio, hay muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, en los planes que nosotros tenemos al futuro. Y nos abrumamos, nos angustiamos, nos cansamos antes siquiera de haber empezado, ¿no? Yo ya todavía ni terminé la carrera y ya no quiero saber nada, no sé qué voy a hacer. Y la palabra del Señor dice, clama a Dios, acércate a Dios. Él es tu escudo, Él es tu roca, el que te mantiene firme. Él a veces también es tu refugio.
es tu escondite, es en donde vos encontrás la paz y la aceptación que tanto necesitas. Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice, me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Estamos en tiempo de buscar al Señor, de clamar al Señor, de encontrarnos con el Señor y de comprobar, como lo hizo David durante toda su vida, cuánto Dios nos ama, cuánto amamos al Señor y cuánto el Señor es nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro amparo, nuestro protector en tiempo de necesidad. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por esta tarde en la que podemos reflexionar nuevamente sobre quién sos vos. Señor, al recordar toda la gracia que derramas sobre nosotros, al recordar todo lo que hiciste hasta el día de hoy en nuestras vidas, podemos confesar nuevamente que te amamos. Señor, confesamos en debilidad, en preocupación, en angustia, en dificultad, y a veces, muchas veces, Señor, avergonzados delante de tu presencia, que te amamos, pero no podemos dejar de confesar que te amamos. Gracias, Dios, por no abandonarnos. Gracias, Dios, por permitir nuevamente el día de hoy que podamos recordar cuánto nos amás, cuánta gracia derramaste sobre nuestra vida, cuán preciosa es la sangre de tu Hijo que derramaste por nosotros. Hoy nos acercamos, Señor, nuevamente, llenos de pecado, llenos de imperfecciones, con angustia, con dolor, con preocupación en nuestro corazón. Pero nos acercamos delante de tu presencia porque sabemos que vos sos un Dios fiel, que vos sos nuestra roca, nuestro amparo, nuestro escondite, nuestro refugio. Y necesitamos, Señor, de tu gracia sobre nuestras vidas. Clamamos, Señor, en esta tarde con todo nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón. Y clamamos, Señor, con toda nuestra sinceridad. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos que nos hables, necesitamos que nos consueles, necesitamos que nos des dirección en estos tiempos tan oscuros y tan difíciles de sobrellevar. Protege, Señor, a nuestras vidas, protege la vida de nuestra familia, protege la vida de nuestros jóvenes. Y, Señor, en este tiempo de dificultad, no queremos desaprovechar el tiempo, queremos aprovecharlo en encontrarnos con vos, en encontrar la dirección y el propósito que vos tenés en estos tiempos para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta semana estés conmoviendo nuestro corazón para que podamos acercarnos aún más a vos, para que podamos mantener un momento de comunión, un momento de intimidad con vos, para que podamos recordar y poder ver, Señor, quién sos vos en nuestra vida, para que eso cambie nuestra perspectiva, nuestra actitud y nuestra vida diaria. Ayúdanos, Señor, a recordar que sos un Dios vivo, que actúa e interviene en cada una de las situaciones de nuestra vida. Te damos las gracias, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 주기도문으로 예배 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라에 임하옵시며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고, 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.